Buenas tardes amigos, el día de hoy vengo a traerles cómo podemos medir un transformador de estos que siempre encontramos en los equipos electrónicos para darnos cuenta de su estado. Como son muy comunes, es bueno saber primero qué función realizan en nuestros equipos electrónicos. En la mayoría de los equipos que tenemos en nuestros hogares, la función de estos transformadores, sean pequeños, un poco más grandes, no importa, es siempre casi la misma. Básicamente, los transformadores cumplen tres funciones, que son reductores, elevadores y aisladores. En este caso, estos transformadores que tienen nuestros equipos son transformadores reductores para reducir el voltaje de la red, sea 220 o 110, al voltaje que requiere el circuito electrónico. Aquí podemos ver un pequeño transformador. Los cables que tenemos de este lado, azul y negro, son los cables de la salida. Este transformador tiene salida 12 más 12, es decir, entre el negro, que es un punto común, y un azul o el otro azul tenemos 12 voltios, y entre los dos azules tenemos 24. De este lado, donde está el cable naranja, tenemos las entradas de este transformador, como la podrán ver aquí. Proceder a verificar el transformador es muy sencillo. Básicamente, primero tenemos que ver que las bobinas del transformador no estén abiertas internamente. Para ello, medimos la continuidad de la bobina. Podemos poner el multímetro en la escala de continuidad o en la escala de ohm. Cualquiera nos sirve. Luego entonces procedemos a medir los terminales de cada bobina primero. Esta es la bobina de entrada. La medimos primero y vemos que emite el test. Ahí vemos que nos da una medida de 0.74. Eso implica que esa bobina no está abierta. Ahí vemos que emite continuidad. Luego medimos la bobina secundaria, que es como se le llama la bobina de salida. Medimos respecto al centro. A ver si está fuera de cámara. Ok. Medimos azul respecto al centro y vemos que emite continuidad. Medimos los dos azules y emite continuidad. Ahora el azul con el del centro y nos emite continuidad. Eso implica que las bobinas no están abiertas, pues cada conductor midió respectivamente. Aquí tenemos un bosquejo de la bobina y podemos ver cómo mide. Vemos que hay continuidad entre esta bobina y la del centro, y esta, que la del centro es la negra. Luego entonces la prueba siguiente es ver que no haya medida entre bobinas, es decir, la bobina secundaria y la bobina primaria deben estar aisladas. Ahí vemos que no se ve ninguna medida en el multímetro. Luego debemos ver también que está aislada de la carcasa. Para ello medimos con respecto a un punto cualquiera y la carcasa, y vemos que no emite ninguna medida. Luego medimos el otro de entrada respecto a la carcasa, vemos que no hay ninguna medida. Esto implica que nuestro transformador va camino a estar en buen estado. Ahora vamos a hacer la prueba de alto consumo. Esto consiste en conectar en serie con la bobina de entrada un bombillo y nos guiamos por la iluminación que se obtenga al hacer la conexión. Aquí tenemos la bombilla que vamos a utilizar en nuestra prueba. Puedo usar prácticamente cualquier bombilla entre 40 y 100 vatios. La ponemos, conectamos un terminal de la bombilla con un terminal del transformador cualquiera en la entrada. Aquí lo unimos para que queden en serie. Luego conectamos uno de los terminales del transformador a la red. Este es un cable que tiene 120 voltios y lo conectamos aquí a la red. Luego conectamos el otro terminal al terminal libre que nos queda en la bombilla, y vemos que la bombilla no se ilumina. Podemos entonces proceder a medir los voltajes en la salida del transformador. Para ello lo ponemos en la escala de voltio AC, el voltímetro, y pasamos a medir. Podemos tocar con la mano, puesto que este transformador da una baja tensión en la salida. Esta apenas da 12 y 24. Medimos y vemos ahí que tenemos 13 voltios en la salida
Luego medimos respecto al común, el siguiente, y vemos que tiene 13 voltios, lo que implica que entre los dos azules debemos tener 26 voltios. Están los dos azules, tenemos 26.4 voltios, lo que indica que este transformador está trabajando perfectamente. Ya luego podemos quitar el bombillo y conectarlo directo. Si el transformador tuviese en alto consumo o en cortocircuito, vamos a ver que la bombilla se ilumina. Vamos a provocar un cortocircuito para que lo veamos. Ahí vemos que la bombilla se ilumina muy intensamente. Eso es debido a que el transformador lo cortocircuité a propósito. Si pasa eso cuando se conecta el transformador, es porque está en alto consumo y entonces no sirve. Bueno, igual si las bobinas no emiten la medida respectivamente, entonces es también porque está en alto consumo. Ha sido un placer y espero que hayan aprendido algo sobre cómo comprobar el transformador. Gracias.